Pero se supone, César, que el brindis era al final. Sí, Victoria. Y el señor a su nombre. Vale, vale. Ajá, Con agüita. claro. Salud. Salud por ti, César. Tienes el nombre de mi padre. Es que la Gloria dijo que había que tener una copita de vino, así que yo la tengo. No, yo la tengo, pero yo le entendí que era para el final. Pues igual ¿En me tomo un serio? sorbito. Buenas Ah, tardes. Hola, Buenas tardes. Gloria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola, Álvaro? Mayri, igual. ah, sí. Bienvenidos a esta tertulia itinerante. Es una fecha especial para mí. Son el número 20 de tertulia en el 2020. Un poco parecido a los 77 de una poeta de Puerto Rico. Los 77 son una fecha especial en su vida y en su poesía, en la alegría y en la pena, porque su madre se fue un 7 a las 7. Feliz de recibir en un abrazo a Lo García Lorca, a la poeta española, que ha vivido varios tiempos con otros escritores en uno de sus poemas. Ella ha sido parte de la primavera poética. Y llega aquí el poeta lleno de mariposas de Costa Rica. Bienvenido también al país, al Perú. Y no nos faltaba el cielo colombiano para hablar del ecosistema. Y también Chile para acercarnos a Temuco, que es un pueblo que yo quiero mucho en el recuerdo de la señora de las faldas largas. Asimismo, contaremos con la presencia del poeta que ama los árboles, que busca la historia de los árboles en nombre de un Borges, Juarros, Storni y otros poetas. Vamos a empezar esta lectura con un poeta que llega de Costa Rica. O sea, yo. Suponiendo que estoy en Aracataca, ha llegado este poeta poblado de mariposas desde Costa Rica. Nos trae una lluvia de poemas. Increíble cómo a través de las mariposas cuenta una serie de historias de familia y Costa Rica. La naturaleza es protagonista sin acercarse a ninguna tendencia de vanguardia. Su poesía es libre como las mariposas, con un lenguaje muy suyo, limpio, suelto. Este poeta también hace teatro y dirige festivales internacionales de poesía. Bueno, hola Gloria, Hugo, Lilia, César, Raquel. Sí, bueno, aquí estoy de Costa Rica, pero acá desde México. Entonces vamos a leer dos textos que yo contaba un día de estos que conversábamos también, que son como largos poemas, ¿no? O sea, y que libros se van enlazando y tal. Entonces voy a leer de dos libros. Uno de Un país sin nombre y el otro de un libro que se llama Sobre los fragmentos. Este de Un país sin nombre es un regreso. El libro empieza con una salida de un niño que empieza a aventurarse y conocer el mundo, y así como Don Quijote, al final del libro se regresa. Al regresar, después de haberme ido con viento y nubes detenidas,
inmerso todavía en lo lejano, me encontré con algunas voces que aún pregonaban en los cuartos, con el clamor de las sombras junto al polvo, entre libros cubiertos de mugre y ceniza, algunos recuerdos entre los bocetos de los escritos, algunas hojas carcomidas por el tiempo en los escombros, por lo ausente, por el vacío. Me adentré en aquella casa de la que había salido un día temprano aventurándome, escondido en la penumbra hacia los cerros, sin saber quién era, qué hacía ahí, cuál era mi rostro, cuál mi voz, palpando las paredes, los pasillos, sintiendo los tablones flojos en el piso. Quedaban algunos cuadros, algunos muebles, los tallos de flores secas en los vasos y la cama sola en el cuarto. El crucifijo, las velas desgastadas, los estantes y los libros quemados. La casa no era mi casa, era un lugar, sin nombre. Un rato después salí al patio. Miré sin mirar los árboles confundidos en la hojarasca. A lo lejos, en la planicie, mientras llegaba la lluvia, la nieve perseguida por el viento, el ruido de granizo. Era un día como cualquier otro, un día en el que me sentía más solo, una tarde como cualquier otra, sumido en la bruma. Noches después de dialogar con voces y sombras, con la nieve, el viento, el mutismo de la hojarasca, regresé a las calles entre los cerros adormecidos. Caminé por un lugar que no recordaba, por las sombras en las lomas, en los bosques, por las planicies, por el desierto, en la espesura, en la lejanía. En los caminos habían algunos fantasmas que corrían detrás de los perros. Los pájaros mudos entraban y salían de las casas entre las sombras. Volví a los árboles, a las hojas de ceniza, a las tumbas, al cementerio de un pueblo que no era un pueblo, teñido por el polvo. Entre las losas busqué sin buscar un destello. Me perdí en los reflejos, en un algo que presentía el horizonte, pero los cerros oscurecían detrás de las nubes, anocheciendo el fulgor, huyendo. Volví sin llegar, iba y venía sin irme, no estaba, era el humo, era yo, era el otro, los pájaros mudos, la sombra, la hojarasca, el desierto en la planicie oscurecido en la ceniza, en el polvo, los fantasmas entre las nubes, detrás de la niebla, del fulgor. Ir y venir es una ilusión, otro espejismo. Y eso lo enlazo con el del libro sobre los fragmentos, que se pregunta, ¿qué soy? Viento mezclado al barro, a la luz, al polvo, hojas como brisa deteniéndose a escuchar el siseo de los muertos, los callejones, los altares, las veredas, su lamento, su ceniza. Tiempo del no tiempo que cubre la inmensidad del desierto, la niebla que en lluvia al ir y venir, la nostalgia del mar, su sigilo. Las mariposas, titubeantes todavía en la ventana, atisban lo que escribo y repasan los libros, yendo más allá del recuerdo, del murmullo. Y hablan a Jorge de la tortuga verde, de los rostros verdes que salían de las ramas, del lugar que no era un lugar, mientras como Eunice procuraban ordenar el fulgor, el grito sumergido en el lenguaje, en el tránsito de fuego, en los cuadros, contando a mi madre del llanto en el río, de las brujas en la pared que divagan por los cerros, de los pájaros que destellan en el árbol, preguntando a lo ausente, ¿tiene sentido transcurrir, esperar? Llegar a la noche, quedarse en la lluvia, mirar lo impasible, aventurar en el algo que destella, que opaca con su voz y oscurece. Consumirnos entre ser y no ser, entre el destello, lo luminoso, lo incierto. Me detengo. Pregunto otra vez al rojo, al naranja, a lo lejos. Pensar sigue siendo extraño. Como extraño hablarle al vacío.
al rumor del viento en el árbol, al crepúsculo, que al anunciar el fin de la tarde, la llegada de la sombra se pierde entre pájaros negros que revolotean en el azul naranja del horizonte, en el no recuerdo que vislumbra, olvida los lugares, los rostros, los nombres, el no saber que diluye el titubeo, morir, dormir, nada más. Ahí me quedé. Aplaudimos. Bravo. Mayrin Cruz Bernal es una poeta muy querida en Latinoamérica. Es una viajera del mundo, ciudadana del mundo. Amiga de Raquel, tuvieron un encuentro en San Juan. Estuvo en una presentación del libro de Raquel y la presentadora fue Mayrin. A Mayrin la conozco desde finales del siglo pasado. Tuvimos varios encuentros en Chile, Puerto Rico, en el Perú, en Arequipa, que es otra república independiente. Y por ejemplo, en Chile hemos celebrado uno de los cumpleaños de Mayrin. Cerca al mar. Alguna vez Mayrin en Arequipa fue invitada al izamiento de la bandera un domingo, donde se cantaba el himno nacional del Perú, y la máxima autoridad de Arequipa le dio un abrazo, ¿no? Llegaba la poeta de Puerto Rico, la abrazó, y ella también, y algunos cabellos de Mayrin habían quedado en el saco del terno de la autoridad. Discretamente el señor sacó los cabellitos y los tiró al piso. Y Mayrin le dijo, ¿qué le pasa a usted? Está tirando los pétalos de mi cerebro. Se me quedó para siempre esta anécdota de Mayrin. En la segunda parte de la lectura, ustedes van a contar una anécdota que sea más alegre. No es una reunión formal, no académica, sino se trata de leer poesía y en la segunda alegrarse. Si quieren cantan, cuentan anécdotas y se hace el brindis. Mayrin Cruz Bernal ha despertado mucha atención en los poetas. Por ejemplo, en Arequipa había un poeta, Luzgardo Medina, que escribía poesía, y me parece que en uno de los libros que ganara un premio en el COPE peruano, que es uno de los más grandes, Luzgardo escribe el libro con voz de mujer, como si una mujer escribiera. Y creo que en realidad la protagonista era Mayrin, ella no lo sabía. Y no ganó, pues, porque firmaba como mujer. Y me dicen que desde esa vez hay muchas mujeres que firman como varones. La vamos a escuchar a Mayrin entonces en la lectura de algunos poemas suyos. Vale. Muchas gracias, Gloria. Nunca estoy lejos de ti y tú no estás lejos de mí. Así que este encuentro es como si fuera ir a desayunar a mi casa. Creo en el poder de la máscara, en la resurrección de los vivos, en la muerte definitiva de los muertos. Creo en las mujeres que usan burka,
que se cubren los hombros y las espaldas. Creo en los hombros que cuentan lunares y nos ofrendan su último espermatozoide. Creo en los puños abiertos, en el poder del héroe cuando suelta la espada. Creo en el descanso de Adán y en la cola de la serpiente. Creo tanto en ti que voy a cruzar el continente. Creo en el abrazo humano y animal, en el hijo de mi hija, en la hija de mi hijo. Cruce perfecto que me eternice en el mañana. Creo en Dios, siempre y cuando Dios crea en mí. Qué pena que no pueden aplaudir porque todo el mundo está calladito ahí. Acá hay que hacer ruido, esto es el Caribe. Bueno, este poema se titula Las palomas. Se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo. Hoy caminé buscando a un hombre. Cuando pasé, una mujer se colocaba un prendedor. Un hombre de sombrero Panamá miró al cielo. Dos niños siguieron jugando. Subí la cuesta de la calle angosta. Entré por un callejón maloliente como una puta buscaba. Nadie me vio. Nadie. Supe que estaba viva porque a mi paso se elevaron las palomas. Se ha cerrado mi cuerpo y tengo miedo. Una especie de remolino se acumula en el pecho. El cuerpo, esa metáfora orgánica de tierra húmeda. Los gusanos se preparan, los siento retorcerse con mi hambre. Confundo el deseo entre mis piernas con el hambre de estar viva y tengo miedo de esas muertes. Los poetas tenemos demasiadas hambres metidas hacia adentro. Tu hambre y la mía, el hambre del aire y de Dios. Se ha cerrado mi cuerpo de escorpión. Soy un duro caparazón. Estoy harta del mundo, de mí y de los hombres. Caminé demasiado buscando. Nadie en la calle me miró. Nadie me vio, nadie. Supe que estaba viva porque a mi paso aplaudieron las palomas. Estoy leyendo del libro que me publicó Harold en la Primavera Poética allá en Lima. Este libro que hice en 2 días, ahí estaba montando los poemas, buscándolos. A ver, voy a buscar uno que no sea tan largo para que comencemos la tertulia de las cosas que uno se ríe. Tú sabes, este poema tiene un epígrafe de Rimbaud que lee: desde entonces me baña el poema del mar. Vi el sol de plata, el nácar del mar, vi el cielo ardiente y aunque vi iluminada con rostro de ángel desterrado, no comprendí por qué ver dolía tanto y me senté y lloré. Vi las resacas, las tormentas sonoras, vi el crujir de una rosa en mi jardín, vi la boca de llanto de un infante y unos ojos ciegos que me miraron sin piedad. Vi el féretro vacío de mi madre muerta. Sus cenizas siguieron los pétalos blancos sobre las aguas. Vi tantas cosas que me hice fragmento, polvo, hueso cósmico
y quedé lenta, lenta en los ojos del mar, y quedé como una mujer arrodillada, cuello mordido, ojos de niña iluminada, nombrando a aquella rosa que gemía. Gracias. Aplaudimos. Gracias. Vamos a continuar con Lilia Gutiérrez. Lilia Gutiérrez llega de Colombia. Ganó un concurso mundial de ecosistema en 2010. Luego de un diálogo con Lilia, comprendí que nos habíamos conocido en el puerto de Chañaral hace varios años. Dialogamos bastante sobre poesía y me di cuenta que ella estaba compaginada absolutamente con la naturaleza, con el ecosistema, y estaba preparando una antología sobre esta poesía, el ecosistema. Inclusive estaba en conexión con Estados Unidos. Seguramente salió la antología, no lo sé. Ha sido traducida a varias lenguas. La vamos a escuchar en una lectura de su poesía. Muchas gracias, Gloria. Este poema se llama Después de la lluvia. En la cima de los montes se estremece la espesura con la descarga del rayo. Las gotas repasan la silueta de las ceibas y las noticias verticales nacidas del cielo se precipitan por los caminos buscando el sendero del río. Después de la lluvia queda el paisaje limpio y el aroma vegetal en los sentidos. Después de la lluvia, los pétalos se atreven y las antorchas insisten en propagar la vida. Después de la lluvia, el viento esparce el sueño de las gramíneas. Somos tierra, porque el viento esparce por la tierra las generaciones idas. No existe partícula escondida, sin memoria, sin esencia. No existe gota en el mar que no haya sido sangre, pálpito o aurora. La tierra que pisamos es el camino de los ancestros. Somos la expresión de su cosecha. Aquí estamos, de pie. Somos evolución y sustancia, partícula de raíz, estatura arbórea, virtud de agua, prisma de la roca, sonido de la selva, abrazo, conjugación de vida. Dentro de 1 o 2 milenios, alguien inclinará su cabeza y escuchará acordes antiguos cuando levante de la tierra y acerque a su corazón el puñado de murmullos de sus antiguas generaciones. Vuelo de libélula. Delante de mí, una libélula contagia el aire y se esconde entre las frondas. Resurge del follaje, merodea con sus alas y luego se posa en las leves lagunas que rodean las piedras a la orilla del río. Una libélula solo hace temblar el aire cuando se desliza por el paisaje y su aleteo cambia el ritmo de la vida. Muchas gracias. Vamos a aplaudir. Ahora voy a presentar al poeta Hugo Francisco. Él es argentino, vive en Córdoba. Con Hugo Francisco también hemos coincidido varias veces con
Chañarán, que es un encuentro que llega al número 27. Hemos estado también en Lima. Me llamó la atención que Hugo Francisco vaya preguntando por el nombre de los árboles en todas las ciudades que recorre. Le gusta el verde. Él sabe más que nosotros sobre los árboles de Lima, por ejemplo. Ha participado en el Festival de Harold Alba y agasajado también en el Festival de Harold Alba el 2018. Y este año también ha sido invitado para participar entre los 64 escritores iberoamericanos y publicado por el Festival Primavera Poética y la Municipalidad Provincial de Lima, Lima Lee. Lo escuchamos con mucho cariño a Hugo Francisco. Hola, un abrazo grandote a todos. Y bueno, un abrazo grandote a todos y una lectura por cada uno de los caídos en esta América Latina, a mano de la derecha, a los poetas, a los músicos, a los escritores, a las trabajadoras sociales, a las luchadoras sociales. De un libro que se llama Oración por mi cuerpo y sus ladridos, Oración por mi cuerpo y sus ladridos, de un libro premiado en el Leonor de Poesía el año pasado. El ojo sucio, porque el ojo estalla entre rocas y mares y dolores, dolores en la piel, en lo que huele en los siglos pasados con sus mamas al aire, sobre el lomo del río, el tormentoso roce del muerto en el camino, el ojo limpio de leer a Castilla, de ensuciarse en Bukowski, de sangrar con Rimbaud, de andar como un Garetti caído en los instantes o ser Montale ardiendo con sus jivas, el ojo bisbeciado de Vallejo y los toros que Lorca desvanece en Nueva York. Cada verso a estertores, respirado en la nuca del verdugo y su espada, el ojo en el cielo que dibujan los pájaros, los ojos de la niña que se asombra en los peces que buscan caracolas y tesoros perdidos, el ojo del avaro que reseca la risa, que vigila cual cíclope el oro y las monedas que el mercader ensucia con el alma, el ojo desgastado del muerto en una esquina, en la zanja del miedo, crujiendo sus metales, el ojo que ha empezado a leer las letras que desatan el abecedario, papá, mamá, te amo, carbón, agua, tristeza, el ojo que se cierra para que venga el sueño y lo acune una diabla de azúcar y de nieve, y haga rondas y cante, y vuele y enamora, y haga feliz la tierra, el ojo de la madre que en el tumulto busca el regreso del hijo girando en el tío vivo, los ojos del Che y el siglo en sus entrañas, la bala que lo busca sin poder encontrarlo, porque ha mucho tiempo que entre fieras ha salido a buscar eternidades. El corazón de amar cada segundo en donde Dios se mira sin nombrarme. El corazón que busca en el silicio el perdón de los siglos eclesiales, los caminos del odio en el que cuelgan los Judas Iscariotes, los traidores del pan, los argonautas, los apóstatas, el cruel, los perseguidos, los gladiadores, el fin, los hechiceros, los samuráis, el viento, los soldados despedazando el trazo de la historia, el corazón abierto, enamorado, el tatuado por siglos de ternura, aquel que galopó con los caballos a orilla de la mar y el infortunio, el corazón del rey, del vendedor de fugas en la cárcel, el corazón que late en el poema que despertó a Eurídice del siglo, que en el pecho del muerto quedó vivo, porque no muere solo aquel que muere por morirse de a pie, de sinsabores, el muerto por morir de muerte sola, de muerte acostumbrada al precipicio, al ocaso sin luz, sin nada, nada, al morirse sin paz, al morirse de muerte solamente, de invierno, de tropel,
sin primavera, chillando como un cuervo en la negrura, en el sino del pez, en el augurio. El corazón que busca ser el resplandor del hombre en las tinieblas, ser la llama votiva de la auriga, el laurel de un domingo y de rituales, el latido de Dios crucificado. El corazón partido por la pena del niño que amanece sin futuro. El corazón que apesta del malvado porque le crecen uñas, oraciones de culpa y remolinos. El corazón sangrando en lo que digo. Me uno al mundo por la lengua, por lo que imaginamos y descreemos. Limpié las rejas de la casona sola, las de la cárcel con ángeles obscenos, pero nosotros seguimos prisioneros de la misma utopía. Gracias. Hugo Francisco tiene muchos premios internacionales ganados. Hace un par de años hemos celebrado un premio internacional en España. Nos ha alegrado mucho que un amigo esté muy bien en la literatura, esforzándose siempre. Él es mi contemporáneo. Es una alegría tremenda contar con la presencia de Raquel Lanceros. Ella llega de lejos, ha sido un vuelo largo. Estuvo aquí hace poco en la Primavera Poética. En este evento organizado por Harold Alba, donde se publicó un libro suyo, Poesía Escogida. Luego regresó a la Feria Internacional del Libro y dio un recital entre otros poetas latinoamericanos. Me parece que era la única española en la lectura esa de poesía. Sí. La he leído. Es un lenguaje nuevo. Le hacen muchas preguntas acerca de qué deben decir a las mujeres poeta o poetisa. En el Perú acostumbramos decir poeta, pero Raquel tiene sus razones y ambas son aceptables. El poeta se nace o se hace. Es otra interrogante que todos tenemos. Yo creo que es vocación y experiencia de vida. Es bastante conocida. Se dice que es una de las poetas más importantes del momento en España. Ha sido traducida a muchas lenguas. Tiene doctorados, es académica y, sobre todo, es una poeta muy sencilla. Se acerca mucho a los demás. Me alegra mucho tenerte en esta lectura, Raquel, y te invito a que leas tu poesía. Muchas gracias, Gloria. Es un verdadero placer estar contigo, con todos mis compañeros poetas, a quienes es un honor acompañar, con Mayrim, vieja amiga de San Juan. Acá en España también la usanza es decir poetas las mujeres. Digamos que poetisa ha caído un poco en desuso, pero sí provoca debate, digamos, la cuestión terminológica, porque se extiende hacia la sociológica, ¿no? Entonces es un poco complejo. Yo voy a empezar con una invocación que en estos tiempos actuales tan convulsos se me hace necesaria. Que no crezca jamás en mis esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, en las mil infinitas posibilidades.
Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible. Llore yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Este segundo poema que les comparto tiene por título, digamos, como una especie de eslogan publicitario. La lengua necesita una escapada. Y ya pido disculpas a priori por la osadía que supone ponerse en el lugar o del lenguaje, que no es exactamente lo mismo, pero lo solemos utilizar como si fuera sinónimo. Descansando un momento del ruido, la mano se aparta del sudor, agotada de utilitarismo, saturada de trivialidad. Vuelve a ser el motor primigenio que toma conciencia. Priorizan los mismos epítetos, las idénticas cartas de amor. Sueña con adjetivos exóticos, con orillas de verbos abiertos, alejadas del tedio mimético común. Y el lugar común. El lenguaje se mira al espejo, que refleja vigor y belleza. Se acaricia el armónico, se despoja de ropajes viejos. Armoniza al concierto del cosmos su respiración. Durante unos instantes es libre, fuerte, joven, poderoso y pleno, sin grilletes de usuarios insulsos, sin el yugo de la menudencia. Se sumerge en su lago sonoro, donde es Dios del país de la idea, y reencuentra el calor de su amada. Por fin, la poesía. Hablaba antes, Gloria, de las preguntas que nos suelen hacer, esas preguntas que son completamente irresolubles, pero que merece la pena seguir meditando sobre ellas eternamente, como lo de si el poeta nace o se hace, u otras también muy comunes. Este poema está compuesto de preguntas y se titula La loca más cuerda, tratando de apelar a lo que es, en mi opinión, una de las partes o virtudes más importantes de la inteligencia humana. ¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas?
¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? Ahora presento al escritor César Hidalgo. En el Perú tenemos un escritor, Alberto Hidalgo, que vivió mucho tiempo en Argentina. Hizo una primera antología latinoamericana con el prólogo de el mismo Hidalgo, Borges y Huidobro. César Hidalgo está dedicado a la literatura, a la poesía, a la gestión cultural y es cofundador de la Fundación Aristóteles España. Creo que es ese el nombre que nos ha unido en todos estos eventos virtuales este año y empecé a admirarlo porque él se ha dedicado realmente a estudiar y escribir sobre Aristóteles, España. Además es un artista. También Hugo Francisco canta y toca. Álvaro es artista, es actor de teatro, dirige teatro. O sea que todos estamos involucrados en las artes. Te escuchamos, César. Ok. Mis poemas son cortos, así que voy a leer como 4, ¿ya? Uno del penúltimo libro, Receta para longaniza. Un abuelo ebrio que sea matarife. Una casa humilde llena de árboles. Un niño sin figura paterna. Una madre explotada. Dictadura y pobreza, sazonadas con aleluyas y maldición de amenes, de abuela pentecostal pinochetista, con cerdos realmente asustados por el hacha en la frente, donde sacaremos la carne magra para la desdichada receta, en que se la sufre toda el animal, por el vino en el matador, cuyos golpes no son certeros. Al final de los gritos barracos, la sangre entra en la tierra y ya tenemos el sacrificio. Hay que salpimentarla con ají, ajos y tripas, corazón, para embutirlo muerto. Deje reposar durante toda una noche, que puede ser tortura y silencio, cuando los demonios salen del pantano y pasean su noche entre maldiciones canutas. Embuta lo macerado entre miedo y hambre. Ate firmemente para que no salgan los fantasmas del pasado y coma con un trago amargo. Costumbres. Las casonas se apoderan de sus habitantes. Los hacen jugar papeles añejos. Les dan de comer recuerdos ajenos. Vuelven costumbre el penar. Y la soledad los toma de la mano hasta que se hacen fantasmas. Y los últimos 2, muchas gracias, Gloria, por la invitación, de verdad. Es de un nuevo libro que estoy haciendo que se llama Árboles Gigantes. La verdadera antigüedad. Ocurrió en una época sin origen. Los maya quiché lo intuyen. Ese episodio fue borrado de la memoria de las razas antiguas. Poco antes de las rocas y los diamantes, los desiertos y vastedades, era el espíritu del planeta en todo su esplendor. Las sombras de los gigantes verdes cruzaban el mar. El Popol Vuh dice que somos más antiguos que los astros. Y fundadora de todo. La palabra es la madre de los árboles gigantes y de los prodigios. Los 3 espíritus del cielo lo saben y lo guardan.
La palabra no olvida. Escucha el eco de las rocas. Gracias. El brindis de honor va a ser Álvaro. Bien, vamos a brindar igual por la fraternidad y que ojalá que la poesía permita esa conciliación de lo humano con lo humano, como decía Gombrowicz. Así que salud. Salud. Yo brindo con café. Me quedé sin vino. Al ¿verdad? estilo- Y como estamos en- en cuarentena, no puedo salir a En Colombia le decimos tinto al café, cuando el café es negro, ¿no? Entonces le decimos tinto, así que estamos tomando tinto. Un tintico, decían. Un tintico, un tintico. Y en A la mí que zona no- cafetera te A dicen, mí que no me digan, ¿cómo lo no me digan quieres? nada. ¿Ah? Ah, ¿cómo lo En quieres? la zona cafetera te dicen, ¿lo quieres un tintico o lo quieres un pintadito? Pintadito quiere decir con un poquito de leche. Mm. Entonces, café con leche, pero eso es pintadito en la zona cafetera. A mí que no me digan nada. César se tomó el vino todo, estoy seguro. Sí, ahora que me decís vino, no se me quedó.